Sabemos que al jugar modo carrera después de 2 temporadas puede ser muy tedioso, pero aquí te compartiremos algunos tips para que no te aburras en tu modo carrera. Afortunadamente a estas alturas de este modo carrera podemos dar la utilidad de poder usar técnicos totalmente reales para poder crear una excelente historia, ya sea con un equipo pues de bajo presupuesto o de alto presupuesto. Y aquí te voy a decir realmente cuáles de estas opciones puedes tomar si realmente te conviene tener un presupuesto grande o un presupuesto pequeño. Ahora la pregunta del millón, ¿realmente me conviene jugar tal vez con un equipo que tenga un presupuesto muy alto, como tal vez un Manchester City, tal vez un Paris Saint-Germain, un Real Madrid? Pues déjame decirte que bajo mi punto de vista no te conviene realmente, porque ya tienes todo al alcance para poder hacer un modo carrera tan grande que pues tus rivales vas a poder vencerlos sin ningún problema. A diferencia de un equipo pequeño que tendrías que empezar a hacer absolutamente todo desde el principio, como desde armar el equipo con poco presupuesto, eso sí hay que aclarar, armar pues las fuerzas básicas, porque claramente va a ser la base de tu equipo, y esto con la finalidad de poder ascender a diferentes categorías, porque a lo mejor estamos hablando de una tercera, cuarta división, todavía una segunda pasa, y así poder crear el mejor modo carrera y no aburrirte tal vez en la segunda temporada, ya que realmente pues ya tendrías todo si tienes un equipo grande. Vámonos con la configuración del modo carrera. La moneda vamos a ponerlo en euros, recomendable, y en la rigurosidad de negociación estricto, que realmente pues no nos va a permitir tal vez pues no fichar un jugador que ya estuvo en nuestro club, algún jugador que está en un equipo rival, y esto va a ser mucho más entretenido el modo carrera. Para la toma de posesión financiera es muy recomendable no mover absolutamente nada del presupuesto. Lo más recomendable sería dejar el presupuesto normal, el original que nos dan, para poderlo hacer más divertido y que nos cueste mucho más trabajo a la hora de empezar el modo carrera. Fichajes reales, porque ¿qué pasa cuando nosotros vemos a Cristiano Ronaldo en agentes libres? Pues rápidamente lo queremos fichar, pero sabemos que en la vida real no sucede esto. Lo más recomendable es ir y fichar algunos jugadores que no conozcamos o que tengamos algunos conocimientos de estadísticas de estos jugadores. Esto puede a la larga pues ser mucho más divertido, ya que vas a ir probando diferentes tipos de jugadores y te vas a dar cuenta que hay variedad de jugadores para poder escoger y no tener que escoger los mismos, ya sea un Mbappé, un Haaland, que pues realmente pues nos van a hacer mucho más fácil el modo carrera. Y esto lo vamos a poder hacer gracias a la red mundial de transferencias. Y si escogiste un equipo con presupuesto pequeño, pues te vas a tener que recargar en las fuerzas básicas, que es bastante importante que cualquier club esté haciendo. En la vida real pues sabemos que muchos equipos se basan y sacan muchos jugadores de su cantera y se vuelve la base importante de su equipo. Puede ser una de las fuentes de ingreso, ya que más adelante puede ser que estos jugadores se vayan a equipos más grandes y generes mucho más presupuesto. Hay que saber cómo escoger a estos jóvenes promesa, pero también no hay que abusar tanto, ya que suelen salir promesas bastante chetadas, así que ten cuidado qué es lo que quieres para tu equipo. Uno de los temas muy importantes dentro de los fichajes es saber las reglas de cada liga. Por ejemplo, qué tanto puedes fichar dentro de la Liga Premier como de la Liga Española. Es también importante que a lo mejor puedas fichar un número de jugadores extracomunitarios y esto permitirte pues conocer a tu plantilla, o tal vez que haya jugadores extracomunitarios que ya por la residencia o el tiempo que tienen ya viviendo en tal vez en la Unión Europea, ya puedas tú pues ficharlos sin ningún problema, y esto puede hacer realmente más entretenido tu modo carrera. Ya sé que tal vez estás acostumbrado a simular tus partidos, pero lo más recomendable es que los juegues. Así podrás ver el crecimiento de tus jugadores y también conocer la plantilla a la perfección. Esto hará más rápidamente que te puedas acoplar a tu equipo y realmente pues saber qué jugadores más adelante vas a vender. Así que lo más recomendable es que juegues los partidos. Trata de usar todas las herramientas que te da el modo carrera, por ejemplo, la red mundial de transferencia, en donde vas a poder buscar jugadores de diferentes nacionalidades y ligas que se acoplen a tus diferentes instrucciones de reclutamiento. Y esto va a permitir a la larga que pues no tengas que estar buscando mejor jugadores al azar, y esto te va a facilitar las cosas a la hora de buscar un excelente jugador
y esto realmente es lo que suele hacer un reclutador dentro de un club, así que usa las herramientas que te da el modo carrera. Una de las recomendaciones que sí te hago es que no te cambies de club, ya que claramente pues se perdería la magia, ya que pues el esfuerzo realizado durante tantas temporadas pues se iría totalmente a la basura, y mucho más si piensas irte a un equipo grande con un excelente presupuesto. Realmente ahí es donde vas a terminar odiando el modo carrera y vas a terminarlo reiniciando, así que lo más recomendable es plantearte un reto. Tal vez estás en una cuarta, tercera división, pues trata de ascender al equipo a primera división y tal vez jugar la Champions, y eso realmente lo haría interesante en tu modo carrera. Otra de las recomendaciones es juega con una selección. Aquí yo escogí Canadá porque fue la única opción que me dio, pero lo recomendable sería jugar con una selección que pudieras jugar a lo mejor competencias europeas como una selección española, inglesa, y poder pues jugar como un verdadero entrenador de selecciones nacionales, y así poderte ganar una excelente reputación dentro del mundo del fútbol. Otra de las cosas que te puedo recomendar es que te hagas una superliga y puedas escoger tal vez el equipo que tenga mucho menos presupuesto y poder competir con los mejores equipos a nivel mundial. Y el reto sería pues no descender de esta, por ejemplo, la Premier League, para poder llevar a tu equipo a mejores posiciones dentro de la tabla. ¿Te atreves a hacer este reto? Otra de las cosas que puedes hacer es crear un club con puros canteranos, y esto lo va a hacer mucho más divertido, ya que no vas a comprar absolutamente jugadores del exterior, y también nos tendríamos que apoyar obviamente de las fuerzas básicas. Necesitaremos una red de reclutamiento en donde enviaremos a nuestro reclutador a diferentes puntos del mundo. Poder así buscar en las diferentes ligas a nuestros jugadores para armar la mejor cantera del mundo. Así que pues vas a poder escoger qué tipo de jugadores necesitas para tu plantilla y así poder completar esta para la competencia de esta liga. Una de las cosas que también tendríamos que seguir es los objetivos que la directiva nos está planteando, y claramente tendríamos que seguirlos tal cual nos lo están indicando para poder quedarnos mucho más tiempo en el club, como realmente pasa en la vida real. Así que si no eres de aquellos jugadores que suelen cumplir con estas expectativas, pues te recomiendo que las empieces a hacer ya como un reto, un objetivo. Lo importante es que tienes que plantearte un plan de entrenamiento para tus jugadores promesa, ya sea para elevar sus estadísticas o, por qué no, cambiarles de posición. Y esto suele aplicarse en la vida real. Realmente pues si tú quieres plantear o hacer una plantilla realmente fuerte donde haya jugadores que puedan desenvolverse en varias posiciones, pues te recomiendo que apliques esta opción y que puedas hacer la plantilla mucho más fuerte para las diferentes competencias que tenga la liga. Y estas serían algunas de mis recomendaciones para poder hacer un modo carrera bien chingón y no te aburras en 2 temporadas. Aquí déjame en los comentarios cuáles posibles puntos me faltaron, y por lo pronto te voy a dejar un video bien chingón de FIFA 23 para que te puedas saberlo y me comentes qué te pareció.